el amor que aunque no podemos explicar, solamente lo podemos gozar. Bueno, y estamos en la segunda parte. Nuestra segunda parte, ya ahora estamos viendo entonces que dijimos que aceptando el presente ahora es olvidando el pasado, olvidando el pasado. ¿Por qué olvidando el pasado? Porque hay cosas que pasó, cosas de nuestro pasado que hemos hecho o cosas que nos han hecho que nos quitan el gozo, nos quitan la paz. ¿Qué hacer con esto? A veces no es que el presente, ok, si estoy así, a veces aceptamos el presente y bueno, con resignación a veces. Pero a veces qué difícil es olvidar el pasado. Y sin embargo, Pablo también nos enseña algo muy importante. Para tener contentamiento tenemos que olvidar el pasado. Filipenses 3:13 dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando. ¿Qué es olvidando? Dejando. Y uno podría decir, Pablo tenía cosas que lo podían torturar, no lo podían quitarle el gozo o podían hacer que no esté contento. Y sí, su vida antes de conocer a Cristo era una vida de persecución a los cristianos. Era una vida en que él mismo, porque él mismo lo dijo, que arrastraba a los cristianos y los obligaba a blasfemar, los entregaba en la cárcel. Él consentía en la muerte, por ejemplo, consintió en la muerte de Esteban. O sea, una vida realmente tremenda. Ay, pero cuando encuentra a su Señor, su vida cambió. Por eso Pablo no siguió toda la vida llorando por su pasado, sino que él mismo nos viene a decir que un secreto para el contentamiento es olvidar el pasado, olvidar lo que queda atrás, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidar nuestro pasado. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, eventos del pasado que pueden venir a mi mente y que no me dejan estar contenta. Por ejemplo, lo que hice, cosas que hice, que lo tengo ahí, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Y lo hemos ya, nos tortura. Errores cometidos, cosas que hemos hecho, errores cometidos. Pecados, los errores que nosotros a veces decimos errores, pecados. Y hay cosas que hemos pecado y fue pecados groseros, pecados que, por supuesto, sabemos que no han estado bien. Heridas que produje a otros, a veces sin querer y a veces intencionalmente, cosas que le hice a otros. ¿Qué hacer con todo esto? Todo este bagaje de cosas es como que, no sé si a usted le ha pasado, pero cosas como que está continuamente en nuestra mente, por las cuales hemos orado y muchas veces después que hemos conocido al Señor, le hemos confesado al Señor 100 veces. Y perdóname, ¿qué cosas que hice? Antes de conocer a Cristo, lo que hice. Buscando la solución. ¿Qué solución podemos tener a esto? ¿Qué es lo que puede venir a mi mente y que me tortura? Y me gustaría que usted en este momento piense unos minutos. ¿Qué es lo que tiene en su mente que no lo está dejando vivir en paz? Que le ha quitado ese gozo, ese contentamiento. Puede ser que las cosas ahora estén, bueno, más o menos bien, pero eso que me pasó, ¿para qué me pasó? Eso que hice, esa cosa y estoy ahí. Bueno, ¿qué? ¿O por qué buscando la solución? Y si quisiera que después que pongan mucha atención en esta parte, y más que va a haber algunas figuras ahora, más que tomar notas, me gustaría que usted anote el versículo, pero mire, porque de eso se va a tratar. Sobre todo aquellas mujeres que han venido aquí, quizás por primera vez, o que han venido y no saben realmente si son salvas o no, si no han tenido ese encuentro con el Señor, miren ustedes esto, porque creo que aquí es buscando la solución, porque la solución no está en mí, la solución está en la palabra de Dios. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. Ahora, si hay alguna hermana, ¿a quién llamamos hermana? Llamamos hermanas a aquellas que son hijas de Dios. ¿Y qué hijas de Dios son todo el mundo? No.
Todos somos criaturas de Dios, pero somos hijas de Dios, aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. La Biblia dice que mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijas de Dios, y que todo aquel que le recibió a Cristo, ahora Él nos da el poder de ser llamadas hijas de Dios. Por lo tanto, son hermanas, aquellas que compartimos un mismo Padre, y para eso tenemos que haber puesto nuestra vida en las manos de Dios, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos y pidiéndole que Él nos salve. Ahora, este mensaje por lo tanto es para todas, para aquellas que no son salvas, que todavía están allí quizás escuchando y quizás batallando con esto, o aquellas que ya hemos sido salvas, pero que todavía nos están torturando aquellas cosas del pasado. Entonces, ¿cuál es buscando la solución? Colosenses 2, capítulo 13 y 14. Y dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, ahí está pecado, ahí estoy yo con mis pecados, ahí está pecado. Ahora, ese pecado es el acta de decreto que me era contraria. ¿Qué es este acta de decreto que me era contraria? Es lo que cuando una persona lo ponía preso, por supuesto ahora lo mismo pasa, pero en aquel tiempo más, o aquellas personas que lo ponían en la cárcel, había un acta de decreto, por lo cual ponían en la puerta de la cárcel, la puerta de la reja, le ponían allí el acta de decreto, porque esa persona estaba ahí en la cárcel. Ahora, ¿cuál era el acta de decreto que yo la tenía acá? Haber quebrantado la santa ley de Dios. Y dice la Biblia, y no importa cuántos mandamientos quebré, porque con uno solo quebré todo. ¿Y cómo yo no pongo esto? Imagínense que aquí hay una cadena con 10 eslabones. Fuerte. Y yo me cuelgo de la cadena, por eso dije que tiene que ser fuerte. Son 10 eslabones. Ahora imagínense que uno de los eslabones se cae, se rompe. ¿Qué hago? ¿Por qué pasa conmigo? Yo estoy colgada, me voy al suelo. Ahora, imagínense que se rompe el primer eslabón. ¿Dónde me voy? Si se rompe el del medio, y si se rompe el de abajo de todo, me voy al suelo. ¿Por qué? Porque lo que me sostiene es toda la cadena. Así pasa con la ley de Dios. Si quebranto una, ya hice culpable de todos. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están lejos de la gloria de Dios, lejos de la gracia de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están lejos de la gloria de Dios. Por lo tanto, con pecado había un acta de decreto que me era contraria. Todos nosotros cuando nacemos ya tenemos el acta de decreto que no es contraria, que dice pecador. A medida que voy creciendo, pecador, 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 porque sigo acumulando pecado. ¿Por qué? Porque ya me nací con esa inclinación natural a pecar. Dijo David, porque el pecado me concibió mi madre. Desde el mismo momento en que concibió, ya así vine yo con la tendencia a pecar. Ahora ese acta de decreto, fíjense qué interesante, porque dice la Biblia, anulando. ¿Qué quiere decir? Haciéndola nula. ¿Qué quiere decir? Que no tiene validez más. Anulando, me encanta esa palabra. Ya no tiene ninguna validez. Anulando el acta de decreto que había contra mí. ¿Y cómo Dios va a anular el acta de decreto si yo lo quebranté? Si yo tenía ese pecado que quebranté la ley de Dios, por lo tanto Dios me dice pecado. Bueno, porque Cristo en la cruz tomó mis pecados. Dios tomó mis pecados y los puso sobre Cristo. Cristo en la cruz tomó mis pecados y los cargó sobre Él. Porque por eso dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio, ¿y qué? Y clavándola en la cruz. El pecado que me separaba de Dios, ahora Cristo lo pagó. ¿Y cómo digo que el pecado que me separaba de Dios? Ese pecado
fue puesto sobre Cristo. Por lo tanto, Cristo en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quieren saber si realmente esto fue así? Miren la cruz. Leamos los evangelios. Cristo en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque Él estaba pagando el precio de esa acta de decreto que me era contraria. Él se hizo cargo de mi deuda. Él tomó sobre sí lo que yo debía para dejarme libre. ¿Se dan cuenta? Y cuando Cristo murió, las últimas palabras que dijo, consumado es, está cancelado. Y esa palabra que Él dijo es tetelestai. Quiere decir, está todo cancelado, ya no debe nada. Eso es lo que dijo Cristo. Cristo en la cruz dijo, ya no hay más deuda. Yo me hice cargo de la deuda. Tu acta de decreto ya no es más contraria. Es lo mismo que cuando salía el preso y había cumplido su condena, le ponían el sello, cancelado, tetelestai. Ya pagó, ya no está mal. Yo no pude pagar, pero Cristo pagó por mí. Tú no pudiste haberlo pagado, pero Cristo pagó por ti. Y esta es la gran historia de la redención. Esto es lo que Jamel nos cantaba del amor de Dios. Esta es la gran historia de que Cristo murió por nuestros pecados. Él tomó sobre su carne el acta de decreto que me era contraria. Y Dios la clavó sobre la cruz. Y Él se hizo cargo de todos mis pecados, de todos los pecados de ustedes, y murió en mi lugar. Ahora estoy libre. ¿Se dan cuenta con ese cancelado lo que quiere decir? Ya no debo más nada. Por eso la Biblia dice que ahora tengo paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa paz solamente se consigue porque entre mí y Dios ya no hay ninguna deuda. Entre mí y Dios mis cuentas están claras. Él se hizo cargo de mi deuda. Y ahora puedo vivir para su gloria. ¿Se dan cuenta de lo que pasó en la cruz? Queridas hermanas, muchas veces no nos damos cuenta y no lo tenemos presente. Por eso un autor dice que tenemos que predicarnos el Evangelio todos los días, porque a veces no tenemos presente esta gran verdad y seguimos cargando con esas cosas de que lo que hice. ¿Qué es lo que hice? Pecado, sí, pero Cristo, ese era mi acta de decreto. Cristo lo tomó y la puso sobre la cruz. Y querida amiga, si todavía hoy llegaste aquí y no conoces a Cristo como tu Salvador, piensa, no tienes que ir cargando de nuevo con tu acta de decreto que te es contraria. Ya Cristo lo pagó. Lo único que falta es que tú digas, yo la recibo. Yo la recibo. Y puedo tomar a Cristo, decirle, Señor, perdón por mis pecados, me arrepiento de mi vida pecaminosa y ahora quiero vivir para tu gloria. Desde ese mismo momento, no es un proceso, desde ese mismo momento Dios me hace su hija y Cristo me da su justicia y delante de Dios ahora estoy sin pecado. ¿Se imaginan? Justa, sin pecado. Ahora, ¿y si peco, qué pasa? ¿Qué pasa si peco? Primera Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, ¿de cuánta? De toda maldad. Y toda es toda. Él me limpia todo. Entonces, si peco, confieso. ¿Qué confieso? Señor, pequé. ¿Y saben lo que es confesar? Decir lo mismo que Dios. Es decir, Señor, tú dices que esto que hice es pecado, es feo, es horroroso. Por lo tanto, yo lo quiero sacar de mi vida, lo confieso, digo lo mismo delante de ti. Y ahora quiero vivir para tu gloria. Y cuando veo algo feo y horroroso, no lo voy a querer hacer más. Entonces, en la verdadera confesión es decir lo que Dios dice en cuanto a mis pecados. Pero ¿en qué descanso? Descanso en que Dios, como dicen, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Fiel y justo. ¿Cómo puede ser justo Dios si yo pequé? ¿Por qué? Porque mis pecados están sobre Cristo. Él pagó, el santo, el puro. Era el único que podía llevar mis pecados. Porque Él vivió como un hombre, pero jamás pecó. Por lo tanto, porque vivió una vida santa, Él pudo tomar mi lugar. Dios es fiel y justo. ¿Por qué? Porque alguien ya pagó.
Imagínense, ya alguien pagó su deuda, no debe más nada. Y no debe más nada al autor de la vida, al que la creó, al que la formó, al que la diseñó. Ya no debe. Dios la rescató para dejarla libre. La obra de Cristo en la cruz entonces me garantiza el perdón, porque si yo confieso, Dios es fiel y justo y dice que me perdona y me limpia de todo mis pecados. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de lo que Dios hace con mis pecados? ¿Qué hace con mis pecados Dios? Ahora sí va a ser muy gráfico, así que anoten el versículo nomás y miren. ¿Qué hace Dios con mis pecados? Así que, vamos. Dice Miqueas 7:19, que dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ahí está el mar, ahí están mis pecados, y dice que los echa al fondo del mar. Y ustedes saben, justamente leí, por casualidad, pero me vino muy bien para aplicarlo aquí. Dice que hay lugares en el mar que jamás nadie pudo llegar y explorar. O sea, que ni aún los buzos o los submarinos más arriesgados pueden ir a buscar los pecados que Dios tiró. No están más, los tiró y desapareció. Pero ¿saben? A mí siempre me gusta, algunos ya lo escucharon varias veces, pero a mí me gusta pensar que Dios puso un cartelito, prohibido pescar. Porque Dios los tiró al fondo del mar y yo hago, ay, pero sí, mira lo que hice. Ahí estamos de pesca. Dejen de pescar, tiremos la caña de pescar, las redes, basta de pescar. Dios los tiró al fondo del mar y los tiró tan hondo que yo no puedo alcanzarlos. Ojalá que el Señor nos dé la libertad de poder olvidar todo aquello por lo cual Dios ya pagó, ya no es mío. Confieso y Dios lo tira al fondo del mar. Isaías 38:17 dice, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Ahí están los pecados y Dios se los echa tras las espaldas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo puedo darme vuelta, ahí están los pecados. No. ¿Qué quiere decir esto? No es una cosa literal. Lo que está diciendo, Dios no tiene los pecados míos aquí enfrente para decirme a cada rato, Esther, otra vez más, ¿te acordás lo que hiciste? ¿Viste lo que hiciste? ¿Te acordás? Mirá lo que hiciste. No, Dios lo echa detrás de las espaldas porque no los tiene aquí enfrente para acusarme nunca más. Una vez que Él perdonó. Y ya no se acuerda nunca más. Allí está. Entonces, dice Isaías 43:25, yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y Dios no tiene amnesia, pero Él elige no acordarse. Miren qué diferente. Él elige no acordarse. Fijémonos, porque después viene una segunda parte de esto. Dios elige no acordarse. Entonces, ahí están los pecados. ¿Y qué dice Dios? Que borra y borra de tal manera que no se ve nada más. A veces pasa, ¿no? Si imaginan, están escribiendo en la computadora, ¿no? Y entonces ustedes por ahí hacen delete y se borra todo. ¡Ah! Borre todo, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde lo busco? Si no le puse save, pues se borró todo y no puedo ir a buscar en ningún lado, ¿verdad? ¿Se imaginan? Dios hace delete a todos mis pecados y no lo encuentra más. Es lo que Él hace. Ahora, Isaías 44:22. Deshizo como una nube y como niebla. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Fíjense, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Ahí están los pecados, ¿y qué hace Dios? Como niebla, los saca. Ustedes saben lo que es la niebla, ¿verdad? Los que viven cerca del mar se dan cuenta. Cuando yo voy por mi querido 405 y voy al trabajo, sobre todo en las mañanitas de otoño, de invierno, se levanta una bruma tan tremenda que es una niebla. A veces no veo ni el carro que vaya adelante. No se ve nada.
Pero cuando llego al mediodía, o al mediodía a las 4 o las 5 de la tarde que regreso, no está más, no está la niebla. Imagínense que yo le digo a mi esposo, y mi esposo dice, no te creo, no hay niebla. Pero sí, vení, yo te la muestro. ¿A dónde? No la encuentro. Así es como Dios deshace la niebla, así Dios deshace nuestros pecados. ¿No es maravilloso? Queridas, ¿vieron cuando vez tras vez nos traemos a la mente? Vez tras vez vamos buscando pecado y nos tortura y nos tortura. Si Dios lo dice, ya perdoné, tu acta de decreto ya está borrada, ya está olvidada, ya está dejada, ya está deshecha. ¿Por qué tengo que yo ir a buscarlo? Ojalá que pueda traer estos versículos paz a tu corazón para saber que Dios perdonó. Ahora, Jeremías 31:34, y dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y a mí me encanta poner, dice, y firmado Dios. Porque dice, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y él dice, porque perdonaré la maldad de ellos, firmado Dios. Y Dios cumple. Y ahí está, perdonaré y no me acordaré más. Pero fíjense, Salmo 103:12. Como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, otra palabra para pecado, la rebeldía. Y ahí vemos una línea, y ahí tenemos entonces al este y al oeste. Como está lejos el este del oeste, así hizo alejar. Pero no solamente por la distancia. Ustedes saben que el este y el oeste nunca se juntan. Nunca se juntan. Imagínense que una persona sale del oeste y va a dar la vuelta. Yo oeste voy a encontrarme y a saludar al este. ¿Cómo hago? No se puede, porque cuando está en el camino deja de ser oeste para transformarse en norte y llega a ser este. No se puede, no hay nunca. Quiere decir que nunca se encuentran los pecados. Es mucho más profundo de lo que nosotros nos imaginamos. Dios jamás sale al encuentro de nuestros pecados. No están. Se dan cuenta cuando otras veces, imagínense con todo lo que hemos visto, ¿no? Imagínense que estamos otra vez. Ya hemos confesado, ya le hemos dicho, pero todavía no está torturando. Señor, otra vez por la 10ª vez o por 100 veces le estamos diciendo, Señor, perdóname por lo que hice hace 10 años atrás. Y Dios dice, ¿cuál es el pecado? Ya no está, no lo tengo enfrente, no está en el fondo del mar, no hay. ¿Por qué estamos nosotros recordando lo que Dios ya puso la firma? Yo perdoné. ¿Saben cuando hacemos así? Es porque estamos desconfiando de lo que Dios dice. Ahora, ¿por qué? Salmo 134 dice, porque en ti hay perdón. Solamente en el Señor hay perdón. Y entonces, si Dios me perdona, ¿verdad? Dios me perdona. Indudablemente ya lo sabemos. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, vamos a ver lo que hay algunos que dicen. Algunos dicen perdonarse a sí mismos. Yo escuché muchas veces. Lo que pasa es que no te perdonaste a ti misma lo que has hecho. Ahora, por empezar, en la Biblia nunca encontré un versículo que diga que yo me tengo que perdonar a mí misma. Aparte, ¿qué he hecho yo a mi favor para poder perdonarme? ¿Qué hago? Tengo hoy un juicio conmigo misma y yo soy el juez, el defensor, el abogado y todo. A ver quién gana. No puedo. ¿Se dan cuenta? No puedo. El que me perdona tiene que ser Dios. No, yo no puedo perdonarme. Entonces, eso de que tienen que perdonar es muy de la psicología. Cuidado. Porque a veces agarramos cosas y le decimos, inclusive yo he escuchado mujeres muy bien intencionadas y cristianas que le están aconsejando a otros, lo que pasa es que te tienes que perdonar. Hay muchas tendencias. Ahora hace poquito me encontré con, bueno, no me encontré, mi jefa me contaba de que ella tiene una hijastra, la esposa, hija de su esposo, y ya una mujer grande, 40 y pico, bueno, separada, divorciada, ahora divorciada, y bueno, con un montón de problemas. Y ahora está yendo a un lugar
donde le han enseñado que dentro de ella hay varias niñitas en diferentes edades. Entonces ella tiene que tomar a una niña, a esa niña, en la edad que tiene, creo que ella encontró una cuando ella tenía 10 años, qué sé yo, y la tiene ahora que ayudar a crecer, que la tiene que alimentar, que la tiene que cuidar. Y yo, hay cosas que a mí en la cabeza no me entran, ¿verdad? Y entonces le digo, pero Liz se llama mi hija, Liz, ¿por qué no se dedica a cuidar a su hija, que le va a venir mejor que cuidarse la niñita de adentro que tiene? Dice, pero lo que pasa es que ella quiere, para crecer mejor, para crecer, porque ella descubrió que hay algo que la hace infeliz, esa niñita es infeliz, por lo tanto ella tiene que ayudar. Ahora, ¿cómo la va a ayudar a ella cuando está dejando a su hija? Bueno, no la está dejando, pero imagínense cómo está criando esa hija. Ahora está separada porque, bueno, cosas que han pasado. Se dan cuenta que no tiene sentido. Pero a la vez, esa misma mujer, como se dio cuenta que ella tiene mucha rencor y cosas adentro, va a otro grupo donde le enseñaron que ella tiene que matar a esas personas que le han hecho mal. Claro, no matarla físicamente, pero o sea, matar. Así que, por un lado, tengo que criar a la niñita que viene adentro, por otro, mato al otro. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué me dice la Biblia? Olvidando ciertamente lo que quedó atrás. No hay liberación más grande que nos presenta la palabra de Dios. Y el mundo se está agarrando de teorías, y desgraciadamente toda esa historia está entrando en las mismas iglesias. No nos dejemos engañar, querida. No nos dejemos engañar. Lo único que tiene el poder de liberarnos es nuestro gran Dios, el que nos creó, el que nos diseñó y el que mandó a su Hijo para morir por nosotros. Él te ama y te ama perfectamente. Entrégale tu vida en sus manos para que Él pueda transformarla, olvidando ciertamente lo que queda atrás. De atrás no hay nada bueno, ¿para qué acordarse? Ya, olvidar. Entonces, si yo no puedo perdonarme a mí misma, otros dicen, y lo escuché, es que tenemos que perdonar a Dios. Y lo escuché, y desgraciadamente de un predicador, que decía, tenemos que perdonar a Dios porque hay cosas en nuestra vida que estamos como enojadas con Dios, entonces tenemos que perdonar a Dios. Ahora, a Dios es grande, el que me creó, el que me amó, el que dio todo, yo tengo que perdonar. ¿Se dan cuenta cuántas cosas uno escucha? Y desgraciadamente a veces nos copiamos. Vayamos a lo que dice la palabra, ¿ok? Y en la palabra de Dios, lo que dice, la Biblia dice que debo disfrutar el perdón de Dios. Eso es lo que dice, debo disfrutar. David oró en el Salmo 51:12, vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando estamos mal, cuando estamos decaídas, nos olvidamos de que somos salvas. Por lo tanto, Señor, vuélveme el gozo de la salvación y que tu espíritu realmente me sustente. La salvación produce gozo. ¿Se acuerdan? Aquellas que hemos sido salvas la primera vez cuando dijimos al Señor, Señor, perdóname, la liberación que sentíamos y el gozo que teníamos, que queríamos contarle a todos. Ese es el gozo que necesitamos. ¿Cómo? Cuando realmente le creemos a Dios. El problema es que muchas veces creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Dios dice, te perdoné y cerré el capítulo. Ya, basta de tu vida pasada. Sos una nueva criatura. Eso es lo que dice 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura. Me hace una nueva criatura y me da una nueva oportunidad de poder disfrutar de su amor y perdón. La salvación produce gozo, dice Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Él me viste de salvación y me hace su hija. Y dice Lucas 2:10-11, esto que siempre estamos leyendo para Navidad, ¿verdad? Pero es un precioso versículo, y no solamente un versículo de Navidad, es un versículo que está en la Biblia porque es una gran realidad. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Fíjense que dice, aquí les doy unas noticias, nuevas noticias, de gran gozo. La salvación produce gozo. Entonces, vimos que lo que hice ya está todo puesto en la cruz, ¿verdad? Todos mis pecados perdonados. Pero ahora, lo que me hicieron.
A veces lo que nos torturan es aquellos dolores que me infligieron, aquellas cosas que me han hecho a mí, que me han hecho doler. Por ejemplo, desprecio. Me acuerdo que cuando era chica y mi abuela prefería más a esta que a mí. O pero me acuerdo que porque esta era más bonita, a ella le compraban todo y yo el patito feo, a mí nada. Y porque, ¿no? Siempre tenemos alguna de las historias, ¿verdad? Heridas, a veces algo mucho más serio, heridas que nos produjeron. Yo sé que hay muchas personas que tienen heridas y muy duras en su niñez, en su pasado, o en su adolescencia. Heridas que han marcado, y no lo estoy tomando livianamente. Muchas veces hay heridas que nos produjeron, insultos que nos han dicho, ese no servís para nada, tu hermana es mejor, o no sé para qué naciste, o somos una carga. Tantas cosas que nos pudieron haber dicho, que nos han dejado marcas. Maltratos, hay muchas mujeres que han sido abusadas, maltrato físico, maltratos mentales, maltratos de palabra o maltratos físicos, abusos sexuales, abusos físicos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ahora entramos en otra etapa y podemos decir, bueno, me siento en un rincón, me lavo las heridas y lloro. O encuentro esa nenita herida y la voy criando. ¿Qué hago? ¿Qué hago con él? Tengo dos opciones. Yo en la Biblia encuentro que hay dos opciones. Efesios 4:31. Puedo estar, pensemos un poquito, Efesios 4:31 lo que dice, amargada, puedo estar amargada. Si ustedes buscan después en su Biblia, ahí lo van a encontrar. 4:31. Puedo estar amargada. Puedo tener enojo. Puedo tener ira. Puedo gritar porque me descontrolo. Puedo decir cosas malas y groseras. Y puedo buscar venganza. Ahora, y yo cierro esto y digo, y tengo razón, porque yo fui herida y mucho, y tengo razón de ser así. Bueno, puedo tener esa opción. ¿Le gusta ser así? ¿Le gustaría ser esa mujer? Pero hay otra opción. Quítense de vosotros, porque este versículo empieza así: quítense de vosotros toda amargura. Quítense, dejen de lado. En vista de todo lo que hemos visto, de cómo Dios nos rescató, cómo Dios nos compró, cómo Dios nos perdonó, quítense de vosotros. Efesios 4:32, y aquí viene una mejor opción. Puedo ser una amargada, puedo hacer todo esto, o, como dice Efesios 4:32, ya está, ya lo arreglé. Gracias técnicas. Como Dios nos perdonó en Cristo. Ahora, ¿sabe lo que quiere decir la palabra es el perdonar? Perdonar es alzar la pena, levantar la pena. Perdonar es liberar. Perdonar es ya no buscar venganza y decir soltar. Lo tengo acá toda esa amargura. Y lo más triste de todo esto es que a veces la otra persona ni se entera de que yo tengo toda esa amargura y me la estoy lastimando. Estoy rozando continuamente y me estoy lastimando. ¿Quién es el perjudicado? Cuando decido perdonar, suelto. Ya ahora, lo que me hicieron, ya no me hacen más nada. ¿Por qué? Porque yo he decidido perdonar. No porque el otro se me dé, sino porque yo necesito una liberación. Y porque Dios lo manda. Ahora, al perdonar es alzar la pena, eximir o liberar de una obligación. ¿Por qué? Porque cuando estoy amargada, lo único que quiero es venganza. Ojalá que venga un rayo y le parta la cabeza. No le deseo mal. Ojalá que nada le salga bien. Ojalá que... ¿no? Yo digo que sí. Tendrían que estar en la cárcel todos aquellos que hemos matado de intención. Las cárceles, bueno, no habría cárcel.
no entrarían. ¿Por qué? Porque estarían llenas. ¿Cuántas veces tenemos ganas de...? Pero el Señor, ¿qué nos dice? Perdona, perdona. Y qué interesante, porque dice perdona como Dios perdonó. Perdona como Dios perdonó. Perdonando unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Esa es la medida. Como Dios te perdonó, pues así perdona. Entonces, ¿cuál es la actitud que debo adoptar? La actitud que debo adoptar es soltar. Ya no tener más esa amargura dentro mío. Cuidado que estoy hablando de cosas diferentes. Estoy hablando de perdonar y no estoy hablando ahora de restituir. Son dos cosas diferentes. A veces hay personas que han sido abusadas sexualmente. ¿Cómo yo voy a restituir la confianza en esa persona cuando no se vio un arrepentimiento, cuando no hay nada, cuando no sigue lo que está haciendo? Ahora, yo no puedo restituir la confianza o restituir normalmente lo que pasó, porque incluso me voy a poner en riesgo yo y a mi familia, pero sí puedo perdonar y no tener esa amargura dentro. Eso es soltar, porque mía es la venganza, dijo el Señor. Entonces, recordar, ¿qué es lo que tengo que recordar? ¿Cuáles son los pasos ahora que tengo que hacer? Primero, recordar, ¿y qué? Recordar lo que Dios hizo por mí. Lamentaciones 3, 22 y 23. Pero primero, ¿qué es lo que Dios hizo por mí? Echó mis pecados al fondo del mar. Por lo tanto, yo tengo que tomar esa ofensa y literalmente, como no puedo ir al mar, tomarla en mi imaginación y decir, esto lo he hecho al fondo del mar. Así me perdonó Dios. Los echó tras sus espaldas. ¿Qué quiere decir? Ya no tengo más esto todos los días, aquí que me tortura. Ya pasó, ya es mi pasado, ya es ayer. Soy una nueva criatura. Me suelto, me libero. Los borró. No se acuerda más. Eso es lo que Dios dice. ¿Por qué no borramos de nuestra mente y de nuestra memoria aquellas cosas que nos han hecho mal? Y poder realmente empezar una vida con Dios. Los deshizo. Y Dios nadie lo obligó a eso, voluntariamente lo hizo. Por lo tanto, yo voluntariamente tengo que perdonar. Mi voluntad. No porque la otra persona se lo merezca. No porque estoy diciendo, no pasó nada, es una cosita simple. No, fue un pecado de esa persona, grande, lo cometió contra mí. Pero yo decido perdonar, porque mucho más pecado yo cometí contra Dios. Y muchas más ofensas yo hice contra Dios. Y Dios me perdonó. Ahora, y dice, y no se acuerda más. Empecemos a pensar, ¿de qué nos sirve? Acordar. Soltemos hoy toda esa amargura que tenemos y pongámoslo en las manos del Señor. ¿Por cómo Dios hace esto? A mí me llama la atención. ¿Cómo puede Dios hacer esto cuando vez y tras vez lo sigo ofendiendo? Porque no es que lo subo una sola vez, vez y tras vez. Y hay un texto maravilloso, que es lo que a mí me encanta. Dice, en Lamentaciones 3, 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Sus misericordias entonces son nuevas cada mañana. A mí me gusta pensar que cuando llegamos a fin de día y nosotros confesamos nuestros pecados, ¿qué hace Dios? Agarra mis pecados, agarra el papelito, lo rompe y ya no está más. Mañana empiezo de nuevo. No vivimos de misericordia viejas. No vivo de misericordia viejas. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Por qué podemos perdonar a aquella persona, como dijo el Señor, hasta 70 veces 7? ¡Wow! ¿Cómo hago? Perdonar tanto. Si ya se acumularon y acumularon. Es que tengo que empezar de nuevo. No acumular, no ser históricas, como dijo uno. O sea, las mujeres no son histéricas, son históricas. Entonces no seamos históricas. Empecemos de nuevo cuando decidamos perdonar. Entonces, ¿qué debo hacer? Y ahora háblate, ¿qué debo hacer para poder liberarme de todo esto? Primero, exponer mis heridas ante el Señor. A veces tratamos de cubrirlas, ¿no? Tratamos de taparlas. No, es que sí, pasó, pero bueno, ahí está. Pero claro, la estamos tapando con tierra y entonces se nos infecta y por ahí brota y peor. No, tengo que mirarlo delante del Señor y decir, Señor, estoy herida porque a mí me han hecho esto.
y nombrarle al Señor. El Señor conoce toda mi vida. Tengo que ir ante el Señor de veras y decirle, claro, una vez, porque si vamos todos los días, estamos recordando todos los días lo mismo. Exponer mis heridas ante el Señor. Contarle mis heridas y nombrar a la persona que me hizo. Señor, yo te pido porque esta persona me ha hecho tanto mal. Y tú sabes que me ha hecho mal, que me ha herido profundamente. Se lo comento al Señor. Después, orar al Señor, porque estoy en oración, diciendo que voluntariamente perdono. Señor, no se merece el perdón de esta persona, pero por amor a ti, porque tú me mandas que yo perdone, voy a perdonar. Tú me dices que yo tengo que perdonar como Cristo me perdonó, como tú me perdonaste en Cristo. Yo, por lo tanto, perdono. Y fíjense, el perdón no es una emoción ni un sentimiento, el perdón es una elección. Yo elijo perdonar. Dios eligió perdonar. Yo elijo perdonar. Si va a esperar a que un día sienta ir a perdonar, pues no lo va a sentir nunca. Porque no lo va a sentir. Tenemos que perdonar y olvidar y perdonar. Soltarlo ante la presencia de Dios. A veces vamos a Dios y le decimos todas estas cosas, pero después le decimos, bueno, Señor, gracias te doy por todo lo que me escuchaste. Y me agarro mi cosita y me lo sigo. No. Ya cuando yo decido perdonar para siempre. Soltarlo ante la presencia de Dios. Sepultarlo. A veces hace bien tener una cosa gráfica, una imagen gráfica. Tomo la ofensa, la pongo ahí, la sepulto. Pero claro, cuando uno remueve la tierra se ve, ¿no? Entonces le pongo flores. ¿Cuáles son las flores que puedo poner? Sí, porque una sepultura se ve. Pero cuando le pongo flores va a quedar más bonito, no la tierra removida. ¿Y qué puedo hacer flores? Los buenos actos que yo puedo hacer de ahora en más. Señor, estas flores yo te las dedico a ti. Mi vida te la dedico a ti. Mi manera de ser, mi manera de pensar, mi forma. Gracias por lo que hiciste en mi vida. Pero ahora quiero terminar esta etapa de mi vida. Querida, no esté acarreando dolores que hace años que pasó. Ya pasó, ya quedó atrás. Perdone de corazón. Y perdonar entonces es soltar. Pero también tengo que olvidar. Primero era recordar lo que Dios hizo por mí, pero ahora tengo que olvidar. Y dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos, razonamientos, especulaciones, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Los razonamientos y especulaciones, ¿cuál puede ser? ¿Qué voy a perdonar si esta persona, mira lo que me hizo? Este no se merece que lo perdone. Esos son razonamientos y especulaciones. Cosas que yo me estoy creando para justificar mi falta de perdón. Yo tengo que perdonar porque Dios se lo merece, no porque la persona se lo merece. Y cuando decido perdonar, dijo John MacArthur una vez y me encantó, nunca soy más parecida a Cristo que cuando perdono. Porque él lo que hizo con nosotros, nos perdonó. Y perdonar es la generosidad de ya no tomar en cuenta la ofensa, poder abrazar a la persona, si no es una ofensa grave, pero si son ofensas de la niñez y graves, puedo sentirme liberada y puedo soltar todo eso. Entonces, y dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Yo pregunto, si esa persona le pide perdón a Dios, la persona que me ofendió a mí, le pide perdón a Dios, ¿Dios la perdona? Y si Dios la perdona, ¿quién soy yo para no perdonar? Altivez y orgullo. Yo le estoy diciendo a Dios, yo soy más justa que tú. ¿Se dan cuenta? Entonces, derribando todo eso, sacando, porque toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento. Miren, por más que yo ore hoy y le entregue, si ora hoy, le entrega todo su pasado en las manos del Señor, sus heridas y todo, estoy segura que al día siguiente otra vez el pensamiento va a venir. ¿Pero qué hago? Jalo el pensamiento y lo llevo a obedecer a Cristo. No quiere ir, mi pensamiento no sé el de ustedes, si son más obedientes que el mío. El mío no quiere. No, naturalmente no me sale así obedecer tan fácilmente. Pero tengo que jalar el pensamiento y obligarlo. Cautivo es eso, obligar a que me siga. ¿Y que me siga dónde? A la obediencia de Cristo. Entonces, por lo tanto, tengo que cuidar lo que es mi mente. Todo comienza en la mente. Todo comienza en la mente. Ahora,
dice Proverbios 23:7, ¿por qué es tan importante mi mente? ¿Por qué es tan importante lo que yo pienso? Dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que yo pienso es lo que soy. Y fíjense, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Somos lo que pensamos. Tú eres lo que eres. Tú sientes lo que sientes. Porque piensas lo que piensas. A veces uno se dice, ¿por qué actúo de esa manera? ¿Qué estuvo pensando antes? El actuar no viene espontáneo, viene porque primero lo actuamos acá. Y aquí baja el sentimiento. Y según lo que siento, yo voy a actuar. Entonces cuidemos lo que pensamos. Tú eres lo que eres, tú sientes lo que sientes, porque piensas lo que piensas. Dice, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Si yo pienso, lo voy a llevar a actuar, voy a hacer algo. Siembra una acción y cosecharás un hábito. ¿Cómo se forman los hábitos? Repetidamente haciendo la misma cosa. Siembra un hábito y cosecharás una conducta. Y todo donde empieza es lo que pensamos. Cuidemos nuestra mente. Cuidemos nuestra mente. Entonces, cuidar lo que pienso, ya que según lo que pienso, así voy a sentir y por lo tanto voy a actuar. En todos los órdenes de la vida, tengo que cuidar lo que estoy pensando, poner guardia a mi mente. La Biblia habla mucho de cuidar nuestra mente, de cuidar lo que siento, lo que pienso. ¿Por qué? Porque de aquí bajan mis emociones y después se traduce en lo que soy, en mi conducta. Mi conducta es lo que yo hago. Por lo tanto, tengo que cambiar esto. Ahora, pensando lo que es, como dice Filipenses 4:8, dice que tenemos que pensar. Y vamos a ver, si la Biblia nos dice que no tenemos que pensar. Pero ¿pensar qué? Este es el problema. Todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, lo que tiene virtud y lo que es digno de alabanza. Miren, yo creo que es como un gran colador, ¿no? Lo primero, esto que estoy pensando, ¿es verdadero? A veces sí, a veces no decimos muchas mentiras. Pero aunque sea verdadero, porque si fue herida, claro, es verdadero, pero tengo que empezar a seguir. ¿Es honesto? ¿Es puro? Puro lo que estoy pensando. Es amable. Pero miren, yo creo que lo que no resiste es lo que es digno de alabanza. Mientras yo estoy pensando que tengo ganas de matar a alguien, ¿puedo decir, oh Señor, eres mi amo y mi rey? ¿Puedo cantar? ¿Verdad que no? Por lo tanto, si no es digno de alabanza, pues no pensarlo. Tengo que pensar en aquello que le agrada al Señor. Entonces, perdonar es soltar. Y ojalá que aprendamos esto. Aprender a perdonar. Porque así como he sido perdonada, ahora que pueda perdonar a otro. Soltemos toda amargura para que realmente nuestro Señor sea glorificado, el nombre del Señor glorificado, y mi vida sea una vida productiva para la gloria.